Entonces, vamos a ver de qué se trata. Este proyecto surgió, si nos regresamos tantitito, este proyecto surgió aproximadamente hace unos 4 años, porque en el ámbito de la ingeniería civil manejamos los materiales pues, tradicionales desde hace muchísimo tiempo y no hemos cambiado, como que nos hemos estacionado muchas veces. Este material que es bambú no es nuevo, se ha usado muchísimo tiempo, pero sin embargo quizás no hay una concepción formal de su diseño, es en lo que queremos nosotros trabajar. Todo esto les digo que surgió hace aproximadamente 4 años y tiene la particularidad de que está orientado también a ayudar a comunidades en las cuales no se tiene quizás una forma de sustento que pueda desarrollarse en su lugar de origen. Nos conectamos con otras personas en las cuales decían, y acertadamente, que este material muchas veces lo ven como pues una plaga y que sin embargo pues si se utiliza y se utiliza bien se puede desarrollar pues empresas pequeñas, asimismo generar cierto tipo de estructuras para su utilización y de esta forma ayudar a este tipo de comunidades. Nosotros, aparte de eso, pues lo que queremos es el estudio formal de este material y generar lo que se les llaman pues normas técnicas de construcción. De esto no existe en nuestro país. En otros países sí existen ese tipo de normas y se siguen desarrollando. Lo que les voy a presentar pues prácticamente son todos resultados, puesto que como sabemos, el diseño implica necesariamente una cuestión de proponer y revisar, al menos eso se da mucho en ingeniería. Entonces la que sigue, por favor. Se presenta el análisis de esta construcción, de esta estructura, es el análisis y diseño estructural, lo que nosotros estamos haciendo. Se trata de una retícula, es decir, varios elementos entrelazados en los cuales nosotros estamos considerando como punto de partida para su diseño como cuestión general, el reglamento de construcciones del Distrito Federal, es lo que nosotros estamos considerando. Obviamente, pues si estuviéramos en otro lugar, tomaríamos las disposiciones que ahí se contemplan. Esta estructura reticular pues es un kiosco, tiene una forma en planta circular, en la cual se propone que sea de 8 metros y la altura de las columnas sea de 4 metros. De tal manera que más o menos abarca unos 50 metros cuadrados. Está formada por 12 columnas y esas 12 columnas que son de bambú, están formadas por lo que se le llama el culmo. El culmo es la parte que sobresale del piso hacia arriba y tiene la forma que vemos en la parte de la derecha. La figura o la sección transversal de los culmos es circular, es hueca. De tal manera que cada una de las columnitas que ahí vemos tiene el arreglo que vemos ahí como una especie de triángulo, es lo que tenemos. Tienen 4 metros de altura. El elemento del sistema de piso, de la cubierta, nosotros lo tenemos contraventeado por unas especies de armaduritas de bambú y también por unos tensores de acero. La que sigue, por favor. Nosotros estamos considerando el material con el que hemos estado trabajando aquí en la universidad. Los culmos de bambú, que son de la especie Guadua angustifolia, tienen un diámetro promedio de 8.66 centímetros, con un espesor de pared aproximado de 1.27 centímetros. Es importante hacer notar que esos culmos de bambú tienen por lo menos 5 años
Y tienen 5 años porque la cuestión esta es que ya se tienen sus propiedades estructurales adecuadas para utilizarlo de esta forma. Esos culmos de bambú forman, como les había dicho, tanto las columnas como esas diagonales en X que se ve ahí, como la parte del sistema de piso que soporta esa cubierta. La cubierta es una cubierta de policarbonato, es por lo tanto muy ligera. Los dados que reciben a las columnas van a ser de concreto, aunque realmente serían de cemento, de suelo cemento, porque queremos utilizar los materiales del lugar en el cual esto se construya. Y como tenemos también elementos de acero, algunos de ellos son soleras, formando anillos de sujeción que se verá en otra vista. La que sigue, por favor. Me he estado refiriendo a esto del bambú, y el bambú que vamos a utilizar, que queremos utilizar, es esta especie, Guadua angustifolia acunte. No es originaria aquí del país, pero sin embargo ha sido una especie introducida y pues ha dado buenos resultados. Este bambú o guadua, pues es una gramínea. Una gramínea se define como aquel especie, digamos, que es hueca, que tiene ciertos diafragmas a cada cierta altura, y la que estamos utilizando aquí, como les digo, es pues originaria, parece ser que de Colombia, de Brasil, de por allá. Sin embargo, ya existe aquí en el país, en particular esto viene de plantíos que están aquí en Chiapas y Tabasco, y estamos trabajando con ellos. Este bambú está formado por el rizoma. El rizoma es la base, es como una especie de extensión del elemento que ven ahí a un lado, y el elemento que vemos ahí, que es el elemento aéreo, se le llama culmo. Ese culmo de bambú, como ustedes pueden ver, tiene como que anillos a cada cierta altura, una disposición que se repite, eso se les llama nodos. Internamente tiene una especie de diafragma, y entonces se hace que esto, en esas zonas, como hay un ensanchamiento de la sección transversal, sea más resistente. Eso es lo que ocurre con estos culmos de bambú. Como les decía, el culmo es un cilindro hueco y tiene fibras muy parecidas a lo de la madera, pero esto no está clasificado como madera, sino como hierba, es diferente. Esas fibras están orientadas también a lo largo del eje longitudinal y tienen una particularidad muy específica, que son mucho más densas en la periferia del elemento. Si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a ver que ahí se dibuja mucho más la densidad, haciéndose más oscuro esa zona. De tal manera que hasta en ese sentido la naturaleza es sabia, porque la cuestión es de que pone los elementos más resistentes en la parte exterior, de tal manera que ayuda a resistir mucho mejor los esfuerzos a los cuales va a estar sometido el elemento. Es una de las particularidades de los culmos. Como les había dicho, se tienen también esos diafragmas a cada cierta altura. En algunas ocasiones están, por así decirlo, como a 30 centímetros, 35, 20, etcétera. La otra cuestión que es muy importante es de que el diámetro de los culmos va variando con la altura, teniéndose un mayor diámetro en la base que en la parte superior. Algunos de los bambúes llegan a medir alrededor de 25 metros. En particular, esta especie anda por alrededor de unos 15 metros, 12 metros de altura. Es lo que alcanza, y los alcanza a los 3 años, y a los 5 años alcanza su madurez para poderlo utilizar estructuralmente. Menciono eso por una cosa muy específica. Para nosotros poder explotar un árbol, para poderlo utilizar, madera de pino, por ejemplo, pasan alrededor de 25 o 30 años. En cambio esto, en 5 años o 6 años, lo tenemos para su uso.
Entonces, quizás es un buen indicio para decir que, pues, ¿por qué no lo uso? La otra cuestión que resulta bien interesante, el árbol, como sabemos, capta el dióxido de carbono. Pues esto también lo capta. Nada más que según estos estudios que se han hecho, a veces es mucho mejor el bambú que los árboles para ciertas especies. Eso es importante hacerlo notar. Menciono todo esto del culmo porque el culmo es el que se utiliza para cuestiones estructurales. Es decir, de lo que va del piso hacia arriba, se le llama culmo, ese es el que lo usamos para todas estas cosas. La que sigue, por favor. Y entro a la cuestión del modelado que hicimos. El modelado que hicimos, por el tipo de elementos que estamos manejando, que son elementos pues, realmente pequeños, nosotros lo tenemos que manejar articulado en sus extremos. Recordarán ustedes quizás de sus clases de análisis que llevan, que muchos de esos elementos nosotros los encontramos en lo que son las armaduras, que decimos que están articuladas en ambos extremos. Es decir, trabajan a tensión o trabajan a compresión. Exactamente pasa lo mismo aquí. Los extremos son modelados como articulaciones. Utilizamos para ello un programa que en el ámbito de la ingeniería civil se usa mucho, que se llama SAP, es un programa de elemento finito y con él trabajamos para hacer todo esto. Los elementos obviamente que modelamos pues fueron elementos huecos. La dimensión, y en este caso el diámetro, lo consideramos constante, no consideramos aquellas cuestiones de que va a cambiar el diámetro con la altura, y lo consideramos así porque no cambia mucho, y lo que hicimos fue considerar un promedio. La otra cuestión es que como usamos las normas técnicas aquí del Distrito Federal, pues nosotros clasificamos a esta estructura como estructura del grupo A. La clasificamos como estructura del grupo A porque obviamente lo que vamos a hacer es considerar que podría usarse como aula. En un principio estaba así considerado para que en los lugares donde se pudiera poner, pues se pudieran reunir personas. Entonces recordemos una de las tantas cosas que a ese tipo de estructuras o construcciones caen en lo que se le llama del grupo A, de acuerdo con nuestro reglamento. La otra cuestión es que pues lo hicimos aquí para ahorita, para la Ciudad de México, y en particular lo hicimos para Azcapotzalco, y en particular para la universidad, y en particular para un lugarcito que está ahí al lado del campo de fútbol. Vamos a ver si lo construimos. Bueno, no voy a ver, lo vamos a construir. La que sigue, por favor. Para todo esto utilizamos las normas del DF, y entonces lo que hicimos fue someterle a todas estas combinaciones de carga. La primera combinación de carga pues es carga gravitacional con carga viva. La siguiente considerando la carga viva, la carga muerta, pero las acciones accidentales. Esto lo sometimos obviamente a sismo y lo sometimos al viento. Al ser una estructura ligera, lo más seguro es que lo que pinte más para el diseño es la cuestión del viento, porque el área expuesta es mucho más grande en proporción al peso que esto va a estar soportando. Entonces, por eso nosotros lo sometimos a todo esto, consideramos lo que son todos los factores de carga que van implícitos en ellos, y por eso es que ahí aparecen estos numeritos que están en la parte de abajo. La que sigue, por favor. Es importante hacer notar que pues obviamente hay que considerar cada una de las propiedades de los elementos que estamos considerando. Todos estos valores que están aquí, que quizás no alcanzan a ver, pero que están o estarían en las memorias, han salido de trabajos que hemos hecho aquí en la universidad. Todo esto tiene un trabajo previo, porque hemos sometido estos elementos, hemos hecho probetas y hemos obtenido las resistencias de los para las diferentes resistencias que nosotros necesitamos. Y con eso es con lo que nosotros estamos trabajando. Cada una de estas cosas las hemos obtenido para ser certeros, al menos en lo que ahorita estamos haciendo. La que sigue, por favor. La carga viva es la que marca las normas.
al menos para lo que tenemos ahorita, es 40 en la carga máxima, y en la instantánea, que es la que se utiliza cuando hay viento o es sismo, es de 20 kilogramos por metro cuadrado. La que sigue, por favor. Obviamente tenemos que considerar, como les había dicho, el sismo lo hicimos de forma elástica, es decir, que no haya aquella ductilidad que se utiliza en edificios, de tal manera que es un diseño elástico, de tal manera que nos van a dar desplazamientos, pues obviamente mayores en ese sentido. Los valores que ahí aparecen hacen referencia a la zona en la cual estaría esto. Si esto lo hacemos en otro lugar, estos valores se adecuarían a ese lugar. Eso es lo que pasa. Lo mismo sucede con el viento. Como nosotros tenemos algunas estructuras circundantes, quizás el viento no entra de forma directa, pero si esto se pusiera, por ejemplo, en una loma, pues los valores que aquí se muestran serían diferentes. La que sigue, por favor. Llego a esta última parte y es importante hacer notar lo siguiente. Se hizo todo este análisis y se vio que todos los elementos con lo que pusimos, como lo estructuramos, cumplía y cumple con las resistencias que nosotros hemos hallado. Por ejemplo, los elementos, las columnas, pues tenían un valor, cuando estaban en compresión, tenían un valor del esfuerzo mucho menor a este, que es de 826 kilogramos por centímetro cuadrado. En la estructura andaban alrededor de 40, si no mal recuerdo, y en tensión es de 933 la resistencia. Esto ha salido de estudios que hemos hecho. Pero no nos quedamos nada más en la resistencia, porque obviamente una de las tantas cosas son los desplazamientos laterales que se generan en la estructura. El desplazamiento lateral máximo fue alrededor de 2 milímetros, el máximo es de 1.6 centímetros. ¿Esto por qué fue? Esto fue porque nosotros le pusimos, si nos regresamos quizás al principio, o en esta, nosotros originalmente no teníamos esas cruces. Sin embargo, esas cruces ayudan muchísimo a que los desplazamientos no sean tan grandes. Quizás los hemos visto nosotros cuando vamos por las calles, que vemos que algunas construcciones tienen esas diagonales, y esas diagonales lo que hacen es que no se desplacen mucho las construcciones y por lo tanto no pegue una con la otra. Pues nosotros lo quisimos utilizar también aquí. De esa forma, pues se disipa también la energía. Entonces, lo que les he mostrado aquí es una cuestión que nos ha llevado tiempo, pero que sin embargo quizás se puede ver que pues está relativamente sencillo. Es relativamente sencillo porque ya tenemos todo el otro conocimiento de otras estructuras que estamos adecuándolo a esto. Pero sin embargo sí falta una normatividad específica para lo que es el bambú. Es en lo que estamos ahorita trabajando. Vuelvo a insistir que en otros países sí existe esa normatividad, como podría ser, lo vuelvo a repetir, Colombia, incluso podría ser China, donde se utiliza muchísimo el bambú. Pero nosotros queremos trabajar, rescatar todo esto, porque esto no es nuevo, vuelvo a insistir. Este tipo de material aparece en los códices, parece ser que uno de los que aparece es en el Florentino, en el de Sahagún, creo, ¿verdad? Ahí aparece, hace referencia a todo esto. Entonces no es nuevo. El bambú pues se utiliza en muchas cosas, nosotros lo estamos utilizando en esto, pero también lo utilizan mucho para hacer utensilios, para hacer mangos de algunos elementos. Se tiene una referencia de un mango de un hacha que se encontró en Argentina de hace 8,000 años. Entonces, esto no es nuevo. Entonces, nosotros lo que sí queremos hacer es un estudio formal de esto, generar pues unas normas y pues para que se pueda utilizar esto en más estructuras. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.